Bienvenidos a la sección 8 del curso, donde vamos a hablar sobre discretización. Discretización es el proceso de transformar una variable numérica continua en una variable discreta. Y en este proceso se crean un conjunto de intervalos que abarcan todo el rango de valores de la variable original. Cada una de las barras que tenemos acá son nuestros intervalos, que también se les conoce como segmentos. Y cada uno de estos segmentos agrupa las observaciones de la variable original que se encuentran entre el límite inferior y el límite superior de dicho intervalo. Estos segmentos también se les conocen como bins o buckets en inglés, y de ahí que al proceso de discretizar se le diga en inglés binning. Esta gráfica nos ayuda a ilustrar uno de los beneficios del proceso de discretización, y es el de mejorar la distribución de los valores de una variable. Por ejemplo, tenemos una variable sesgada, donde la mayoría de los valores se encuentran concentrados en la parte izquierda de la distribución. Con un proceso de discretización adecuado, podemos generar un conjunto de intervalos que distribuya más homogéneamente los valores que teníamos en nuestra variable original. El proceso de discretización también nos ayuda a manipular los valores extremos o outliers. Tenemos una distribución y tenemos un valor extremo. El proceso de discretización va a colocar estos outliers en los intervalos extremos, ya sea el superior o el inferior, dependiendo de dónde esté el outlier, y el valor extremo va a ser considerado como los demás valores que se encuentran en el mismo segmento. Los métodos de discretización se pueden separar en dos grupos. El primero sin supervisión y el segundo con supervisión. En los métodos sin supervisión, solo la información sobre la distribución de la variable es utilizada para crear los intervalos continuos en los cuales los valores se van a colocar. En los métodos supervisados, típicamente se utiliza la información de la variable target para crear los intervalos. Entre los métodos sin supervisión tenemos el de igual rango, igual frecuencia o los métodos de agrupamiento que usan el k-medias. Los métodos supervisados generalmente se basan en árboles de decisión. En esta sección vamos a discutir los métodos de discretización y en particular vas a ver cuál es el efecto de la discretización en la distribución de las variables. Y vas a aprender a discretizar utilizando pandas, scikit-learn y feature engine. Empecemos entonces con nuestro primer método. Gracias.